Notas de Luz es un espacio para renovar la fe. Aquí compartimos palabras que iluminan tu vida y te recuerdan que nunca caminas solo. Un lugar para corazones que necesitan su presencia, donde la esperanza renace, el alma encuentra paz y la sanidad divina envuelve cuerpo, mente y espíritu. Es un despertar del alma que invita a reconectarse con los propósitos de Dios y a vivir guiados por su luz. Soy Paola Aldana, una mujer apasionada por Jesús. Él cautivó mi corazón con su inmenso amor. Este podcast busca inspirar a hombres y mujeres a abrir su vida al Señor, permitirle transformar su mente y corazón y experimentar la plenitud de su gracia, su amor inagotable y una vida con propósito eterno. Hola, esto es Notas de Luz y hoy quiero hablarles acerca de la historia detrás de mi maternidad. Soy Paola Aldana y quiero contarles que fui madre a los 16 años. La vida me sorprendió. Era un reto, no tenía experiencia, pero sí había en mí el deseo de amar. Yo creo que cuando Dios nos da ese privilegio de ser madres, nos da una gran bendición. La Biblia dice en el Salmo 127 que cosa de gran estima es el fruto del vientre, que es herencia del Señor nuestros hijos. En ese momento, cuando yo tuve mi hijo, muchas personas de mi familia me dijeron que se los dejara para que yo fuera a estudiar, a prepararme. Pero no, yo sabía que aunque no tenía la experiencia, no tenía la edad perfecta, pero sí tenía el amor y el deseo de proteger y de darle seguridad y sobre todo darle lo mejor de mí, lo mejor que podía tener en ese momento. Generalmente las madres decimos que en el primer hijo pasamos las primiparadas, quizás los criamos de una manera muy estricta, quizá en ellos muchas veces nos equivocamos y cuando ya vienen los otros ya tenemos más experiencia para hacerlo. Y bueno, a mí me pasó algo similar. Con mi primer hijo fui bastante estricta. Algunas de mi familia me dicen que lo crié bajo un régimen militar, pero te voy a dar la clave. Allí yo conocí a Dios cuando él tenía 1 año. Y yo me apoyé en el versículo de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en el camino del Señor, y cuando él fuere viejo o adulto, no se apartará de él. Este versículo fue mi enfoque, fue mi guía, a pesar de que no tenía la edad que consideramos adecuada para ser madres, pero yo tenía lo más importante y era este versículo y era la palabra de Dios que me daba esa guía, que me daba esa dirección para yo saber cómo caminar y cómo criar a mi hijo. Entonces, hoy cuando veo a mi hijo mayor, que tiene 26 años, yo digo, Dios, de verdaderamente que tú no nos dejas avergonzados. Yo le decía a Dios, Dios, ayúdame. Yo le decía a Dios, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y a pesar de que tuve muchos errores en ese proceso de la maternidad tan joven, pero el Espíritu Santo estuvo conmigo. Cuando mi hijo cumplió los 15 años y yo lo vi convertirse en ese joven sabio, en ese joven juicioso, sano, apartado del mal, yo allí vi lo que la palabra de Dios había cumplido en él. Cuando él tenía 7 años, en un grupo de oración, a él le profetizaron que sería como Daniel, que estaría en la casa del rey, pero que él no se contaminaría, porque él propondría en su corazón no contaminarse. Y hoy veo a mi hijo Jesús David, y aunque no es perfecto, ha tenido errores como todos los seres humanos, pero tiene el temor de Dios en su corazón. Él no se ha apartado y yo sé que no se apartará de Dios. Es decir, esa palabra en la cual yo me apoyé de instruirlo en el camino de Dios, hoy y a través de los años he visto que Dios ha sido fiel y que se ha cumplido. Porque recuerda que todo pasa, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces a veces le pregunto a mi hijo y me pongo a hablar con él, ya parecemos hermanos, y le digo, hijo, bueno, yo te crié de una forma muy estricta, sé que me equivoqué, hijo, bueno, era lo que yo tenía en el momento, era lo que yo consideraba que era lo mejor que te podía dar para ayudarte y para hacer de ti una mejor persona que yo. Pero él me responde y me dice, no, mami, gracias. Porque gracias a esa educación, yo hoy puedo ser el joven que soy. Hoy puedo tener ese temor de Dios. Hoy puedo ser ese joven que puede inspirar a otros a que se puede ser feliz de la mano de Dios, sin necesidad de vicios, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de otras cosas que están destruyendo hoy a la sociedad. Y que en estos jóvenes que podemos criar con el temor de Dios,
allí están desarrollándose y allí están siendo luz para una sociedad que está en tinieblas. Yo te cuento que comencé a estudiar mi universidad, ya mi hijo tenía 2 años y pues era difícil, es un reto para las madres que que no somos profesionales. Y yo iba a mi universidad, venía a cuidar a mi muchachito, allí le traía su bum, le traía su ponqui cada vez que llegaba y él estaba allí conmigo. Yo nunca me aparté de mi hijo, nunca lo dejé a mi madre o a mi suegra para que me lo criaran. Yo me hice cargo de él porque yo creo que la maternidad es una responsabilidad hermosa, es un regalo que Dios nos da y que qué lindo las que tenemos la oportunidad de nosotros mismas criarlos, de darles ese calor, ese amor que solamente nosotras como madre podemos darlo. Luego, de mi hijo Jesús David, cuando tenía 10 años, Dios me regaló 2 hijos más, cada uno con un diferente lenguaje de amor, cada uno distinto, cada uno una bendición, pero diferente. Con el primer hijo, Dios me enseñó la fortaleza. Con los otros 2 hijos, Dios me enseñó una forma diferente de amar. Y aprendí que los hijos no vienen repetidos y que la maternidad madura cuando aplicamos una forma diferente para cada hijo. Porque como te decía, no son iguales. Alguien me enseñó que eran como los dedos de la mano. Cada uno aquí en la misma mano, pero diferentes. Y eso lo tuve que aprender y lo tuve que experimentar con mis hijos. Como te decía, el primero lo crié de una forma más tradicional y conservadora. Con los otros 2 me tocó cambiar la forma, cambiar el estilo, porque eran temperamentos diferentes, tenían condiciones diferentes, pero en medio de ese deseo y de esa búsqueda de quererle dar lo mejor, no me quedé paralizada, no me quedé estandarizada de que tenían que ser iguales y los tenía que ajustar al primer modelo. No, sino que empecé a crecer, empecé a conocer y a mirar, no solamente a través de mis ojos, sino que ahora busqué retrovisores también que me ayudaran a mirar hacia atrás, cámaras delanteras y cámaras por detrás también que me ayudaran a mirar un panorama amplio. Y allí fui y busqué ayuda, fui donde profesionales, fui donde psicólogos, fui a muchos seminarios sobre crianza positiva, sobre crianza saludable y allí aprendí y cogí herramientas para poder hacerlo de una manera mejor. Y aprendí a tener nuevas herramientas que de pronto no las tuve con el primer hijo. La maternidad tiene etapas y yo he aprendido y he experimentado a vivir varias etapas, sobre todo con mi hijo mayor, hasta ahora. Y una de esas etapas es cuando crecen y te toca soltar. Entonces, cuando ya se iba para la universidad, yo me preparé 6 meses antes y empezaba a orar, para yo prepararme, para no estar deprimida en el momento que se fuera. Y así fue. Dios me dio una fortaleza tan grande que cuando mi hijo se fue a la universidad y se fue a estudiar fuera del país un tiempo, yo estuve totalmente fortalecida, él también, y gracias a Dios me fue súper bien. Luego siguió creciendo y me tocó soltar más. Llegó el momento en que decidió casarse y es allí una etapa muy dura para las madres. Es una etapa donde experimentamos alegría, pero también experimentamos dolor. El dolor de soltar a ese ser que tú tuviste en tu vientre durante 9 meses y que tuviste en tu casa durante tantos años y que fue tuyo, pero ahora tiene que cumplirse lo que dice la palabra en Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Entonces, como mujer de Dios, conocía este principio y tenía que ser coherente con entenderlo. Y compartía la alegría de dejar ir a mi hijo, porque estaba formando un hogar. Estaba llevando la luz que había recibido a través de Dios en mi hogar para llevarla a construir otro hogar también de luz. Criamos hijos para el mundo, no para retenerlos. Ese día aprendí que el éxito de la maternidad también es abrir las manos y dejarlos ir. Y ese día también entendí que una parte de mi maternidad estaba terminando, entre comillas, porque nunca dejamos de ser madres, pero estaba iniciando una nueva maternidad. Y esa nueva maternidad que les digo que estaba iniciando era que ahora mi hijo iba a ser padre y por tanto yo iba a ser abuela
y tenía 41 años. Fui abuela a los 42 años. Y de verdad es una bendición. Una bendición. Amo, adoro a ese chiquitín. Es una alegría. Ahora entiendo cómo dicen que se quiere más a los nietos que a los hijos, pero realmente es porque es algo totalmente distinto. Es un amor que solamente te lleva a disfrutar sin tanta responsabilidad. Y Dios me ha premiado hoy con esos 3 hijos, con un nieto a una edad joven. Y hoy puedo ver esos frutos de ese esfuerzo como madre cuando fui muy joven, pero hoy puedo ver esos frutos porque sabes una cosa, que cuando somos madres y nos agarramos de Dios, Dios no nos deja. Si tú hoy eres una madre joven o si eres una madre que tu esposo te ha dejado, que no tienes los recursos económicos para criarlo, que lo estás haciendo sola, ¿sabes qué? Que Dios te dice que con Él no estás sola, que con Él todo es posible, que Él es el padre de tus hijos y es tu marido y tu hacedor. Que el Señor no te deja sola. Si tú estás en un estado de viudez, si estás separada, si eres madre soltera o si estás criando a tus hijos con tu esposo a tu lado, pero aún así te cuesta porque no es fácil. La maternidad tiene muchos retos. Hoy quiero darte el mensaje de que el Señor Jesús ha prometido darnos la sabiduría, darnos las herramientas, darnos a nosotros esa dirección a través de su palabra, de cómo nosotros podemos levantar a nuestros hijos de una manera correcta y de una manera sabia. Te recuerdo este versículo de Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo hoy quiero compartirte este testimonio mío de una manera corta, breve, pero de una manera en donde yo lo he experimentado de una forma real y he podido ver la mano de Dios allí actuando. Y yo, cuando veía a mi hijo crecer, yo decía, Señor, realmente fuiste tú quien lo hiciste, porque yo no hubiera podido hacerlo sola nunca. Hoy, el mejor regalo que tú puedes recibir en este mes de las madres, en esta fecha especial, es que tú invites al Espíritu Santo, invites al Señor para que te ayude a formar, a criar a tus hijos, cualquier edad sea la que tenga, de la mano de Él, no sola, no de una manera radical y estructurada que sea solamente tú. No, necesitamos invitar a Jesús a la crianza. Necesitamos invitar a Jesús para que venga con nosotros, para que camine con nosotros, porque recuerda que Juan 15 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Nosotros no podemos ser unas buenas madres si no tenemos al Señor de nuestro lado. Aún las mujeres que han estudiado, que se han preparado en este tema, si creen que lo saben todo, pero no invitan a Dios y no les enseñan a sus hijos el temor de Dios, realmente los hijos no van a tener propósito y sentido en la vida. Porque el principal propósito de nosotros como madres es inculcarle a nuestros hijos que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que es su Padre, que dice su palabra que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo eso el Señor me recogerá. Entonces, qué lindo que hoy la invitación del Espíritu Santo a través de Notas de Luz es que invites a Él para que Él pueda caminar contigo, para que Él pueda ayudarte a levantar hijos que sean luz y que no sean oscuridad en esta tierra. Hijos que tú logres formarlos para que ellos, una vez estén listos, puedan ir a formar otros hogares y lleven esa luz de Jesús en medio de una sociedad que necesita tanto. Oremos, yo quiero bendecir tu vida, madre. Oremos por un momento. Padre, yo te doy gracias por todas las madres, por todas estas mujeres hermosas que tú has levantado y que le has dado la dicha de ser madre. Gracias, Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy entres en sus corazones. Mira a esa madre que está atormentada porque tiene un hijo en las drogas, porque tiene un hijo en problemas, porque tiene un hijo quizá en el homosexualismo. Padre, para ti nada es imposible, Señor. Para ti todo es posible. Tú les amas. Tú amas a sus hijos, Padre. Tú tienes planes hermosos para ellos. Tú no viniste a juzgar, tú viniste a amar, Señor. Pero hoy te pedimos que ordenes la vida de estas madres, que ordenes la vida de estos hijos de acuerdo a tu propósito, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Hoy yo les bendigo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y les invito para que caminen con Jesús como yo lo he hecho y como Dios ha podido estar en medio de mi vida y he visto su gloria, su poder. No ha sido fácil, pero sí ha sido posible. Dios te bendiga.